Para que una ciudad funcione correctamente, para que sus edificios gocen de buena salud y también sus ocupantes, lógicamente, son necesarias una serie de instalaciones, de infraestructuras que muchas veces pasan desapercibidas para nosotros porque suelen discurrir de forma subterránea por el subsuelo. Para introducir el tema de hoy vamos a recuperar un pequeño fragmento de un vídeo publicado hace ya algo más de 2 años, en plena pandemia, con el título Arquitecturas y epidemias en Bilbao, del que os dejamos aquí arriba el enlace, también lo dejaremos abajo en la descripción. Vamos a recuperar un pequeño fragmento. A lo largo del siglo XIX, como consecuencia del rápido aumento de la población y el hacinamiento debido al proceso de industrialización, Bilbao se convirtió en una ciudad insalubre, con una esperanza de vida media de sus habitantes inferior a la de las generaciones anteriores. Aparte de las enfermedades infecciosas citadas, las diarreas de la infancia y la tuberculosis causaron también numerosas muertes. El hacinamiento, el hambre y la falta de servicios generales de higiene como agua potable o redes de saneamiento propiciaban el azote de estas enfermedades. En efecto, el rápido crecimiento demográfico que tuvo la ciudad a finales del siglo XIX generó una serie de problemas graves, tanto en el abastecimiento de agua potable como en el de recogida de sus aguas residuales, de sus aguas sucias. Y la consecuencia fue un aumento importante en la tasa de mortalidad, en general en toda la comarca del Bajo Nervión. Bueno, pues de eso os queremos hablar hoy, de las tripas de Bilbao y de su primer proyecto de saneamiento moderno, que tuvo su corazón, su motor principal, tras las paredes de este edificio. Estamos en Elorrieta, en el barrio de San Ignacio. Así que os vamos a contar la historia de ese primer saneamiento moderno y de unos elementos muy característicos que formaban parte de él, los malacates. Os lo vamos a contar aquí en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. Los problemas derivados del vertido generalizado a la ría de las aguas sucias trataron de ser resueltos por parte del Ayuntamiento de Bilbao mediante la convocatoria en 1891 de un concurso público, que tuvo como proyecto ganador el presentado por el ingeniero de caminos madrileño Recaredo Uhagón, bajo el lema Mens sana in corpore sano. En el jurado figuraban prestigiosos profesionales de la construcción, como el arquitecto Severino Achúcarro, o los ingenieros William Gill y Evaristo Churruca. La ejecución de las obras comenzó en 1895 y finalizó en 1903, 8 años más tarde, con un presupuesto total de casi 5,5 millones de pesetas, cantidad importante en la época, ya que suponía prácticamente el presupuesto anual del ayuntamiento. El propio autor del proyecto, en su memoria, calculaba el gasto por habitante, que era de algo más de 60 pesetas. E indicaba que dicho gasto entraba dentro de los límites prudentes si se compara con lo que en otras poblaciones se ha invertido con análogo objeto. En concreto, realizaba la comparación con Londres, París, Buenos Aires y Berlín. El proyecto consistía en eliminar los pozos negros y conservar la red de saneamiento existente únicamente para la evacuación de las aguas pluviales de lluvia, las cuales serían vertidas directamente a la ría. La nueva red de saneamiento dinámico construida recogería así únicamente las aguas sucias, reduciéndose sensiblemente las secciones necesarias, es decir, el tamaño de sus tuberías. Por tanto, se proponía por primera vez un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Se plantearon 3 colectores, 2 en la margen izquierda y 1 en la margen derecha, que partiendo de San Francisco y Achuri tenían como misión recoger las aguas sucias de Bilbao. Cruzaban la ría por la Merced y Deusto mediante sifones para trasladarlas hasta Elorrieta, en San Ignacio, donde se recogían en un gran depósito de 12.000 metros cúbicos de capacidad, un extraordinario espacio subterráneo abovedado de 59 por 35 metros con pilares de ladrillo.
En ese momento, Deusto era una anteiglesia independiente hasta su anexión a Bilbao un cuarto de siglo después. Un edificio de 2 cuerpos con planta de sótano y una planta sobre rasante acogía el corazón de la instalación, las 2 máquinas de vapor y las bombas del sistema Worthington, de fabricación inglesa, destinadas a impulsar las aguas sucias de Bilbao para ser vertidas a mar abierto en Punta Galea, en Guecho. En estancias independientes, en el sótano, se disponía un taller de reparaciones y una carbonera fragua. Arquitectónicamente, la edificación respondía a una tipología industrial, combinando piedra de sillería y ladrillo caravista de color rojo, con cubierta de madera a 4 aguas revestida de zinc, en una composición muy equilibrada. La instalación se completaba con 2 chimeneas, una de ladrillo de 25 metros de altura para la salida de humos de la máquina de vapor y otra más al norte sobre la ladera que tenía como función el equilibrio piezométrico de la instalación, es decir, una torre o tubería vertical de equilibrio utilizada para absorber las variaciones de presión. Pura ingeniería hidráulica. Una pequeña conducción derivaba parte de esas aguas hasta una estación de depuración bacteriológica, la primera construida en España, situada junto a la torre piezométrica, que aportaba a su vez el agua que se reutilizaba en los condensadores de la maquinaria de vapor. Desde la estación de bombeo, las aguas sucias se conducían en un primer tramo a través de una tubería de hormigón armado de 60 centímetros de diámetro y 10 kilómetros de longitud, que recorría la margen derecha de la ría, en paralelo al trazado del ferrocarril Bilbao-Las Arenas, que había entrado en servicio unos años antes, en 1887. Se trataba de la primera tubería de hormigón armado que se construía en Europa, lo que indica el alto nivel tecnológico del proyecto. Continuaba el trazado de este primer tramo por la cuenca del río Gobela, acometiendo a través de una pregalería a un segundo tramo que se desarrollaba en un túnel visitable de 2.759 metros de longitud. El túnel, ya dentro del municipio de Guecho, fue dividido en 5 tramos para facilitar su construcción, excavándose otros tantos pozos de acometida, los cuales, una vez finalizadas las obras, habrían de servir como registros del mismo. Este túnel tenía un trazado totalmente recto, finalizando al pie de los acantilados de la playa, en el punto conocido como Túnel Boca, donde se vertían las aguas al mar desde una altura de 7 metros sobre el nivel de la bajamar. Los trabajos subterráneos se desarrollaron entre marzo de 1897 y junio de 1899, aunque el túnel no comenzó a ser utilizado hasta 3 años después, una vez que la totalidad de las instalaciones se dio por acabada. Los datos estadísticos recogidos por el propio Recaredo Uhagón demostraron que tras la puesta en marcha de esta instalación, unida a otras medidas de mejora de la salubridad, las condiciones higiénicas de la villa mejoraron y la tasa de mortalidad descendió notablemente, con una especial relevancia en los fallecimientos provocados por las fiebres tifoideas. Se pasó de una tasa de mortalidad del 40 por 1000 en 1894 al 28 por 1000 en 1903. Al tratarse de una instalación que discurre de forma subterránea, no se podía percibir físicamente su presencia, salvo por el conjunto edificatorio de la estación de bombeo. Sin embargo, la construcción incluía unas pequeñas edificaciones a lo largo del trazado del túnel final que daban pistas sobre ella. Esas edificaciones correspondían a esos 5 pozos que se dispusieron para facilitar su construcción y que posteriormente se mantuvieron como puntos de registro para las labores de revisión de la instalación. Y tienen un nombre muy particular, los malacates. Son unas pequeñas construcciones cúbicas de piedra y ladrillo que mantienen el estilo arquitectónico de la estación de Lorrieta. Alguno de ellos nos da una información precisa: el escudo de Bilbao, haciendo referencia al municipio al que prestaba servicio,
y una fecha, 1900, el año de su construcción. ¿Y el nombre de Malacate de dónde proviene? El diccionario de la Real Academia define este término como máquina a manera de cabrestante, muy usada en las minas para sacar minerales y agua, que tiene el tambor en lo alto y debajo las palancas a las que se enganchan las caballerías que lo mueven. En efecto, estos pozos disponían de un cabrestante utilizado en este caso para extraer las tierras de la excavación, de ahí su nombre de Malacates. En realidad, la documentación consultada solo confirma la instalación de un malacate de sangre, es decir, accionado por animales, en el pozo de Maidagan, el segundo, pero el término se ha extendido a los 4 malacates restantes, que según parece disponían de bombas de vapor para accionar dicho cabrestante. Joaquín Cárcamo, miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, gran estudioso de este proyecto, definió estas pequeñas construcciones de forma muy atinada como la punta del iceberg de lo que fue hace un siglo una gran obra de ingeniería y el primer saneamiento moderno realizado en la península. Recaredo Uhagón Bedia nació en Madrid en 1848. Realizó estudios de ingeniería de caminos, finalizándolos en 1870, y fue destinado inicialmente a la provincia de Tarragona. Posteriormente trabajó en la Comisión Central Hidrológica y en los servicios centrales del Ministerio de Fomento. Poco después, como ingeniero jefe, pasó a la Sociedad del Canal del Duero, para la que redactó el proyecto definitivo del canal, que fue aprobado en julio de 1886. Fue autor, asimismo, del proyecto de saneamiento general de Valladolid. Para esa fecha estaba ya en el Ayuntamiento de Caravaca, Murcia, donde permaneció hasta 1888. También tuvo una labor docente en la Escuela de Caminos, en la que fue profesor de la asignatura de máquinas. En octubre de 1894 fue nombrado vocal de la Junta de Urbanización y Obras. Poco después se trasladó a Bilbao, donde realizó sus obras más importantes, las del saneamiento de la villa. En 1898 se le concedió un diploma de honor en la Exposición Internacional de Demografía e Higiene.
Tras permanecer casi 10 años en Bilbao, pasó a desempeñar el cargo de director del Canal de Castilla, puesto que ocupaba cuando falleció en Madrid en 1912. Sus restos se trasladaron al cementerio de Derio, donde reposan junto a los de su esposa, Aurora Mora. El panteón, muy sencillo, fue diseñado por Severino Achúcarro por encargo del propio Uhagón cuando falleció su esposa en 1903. Las máquinas de vapor de la estación de bombeo funcionaron hasta 1907, año en que fueron sustituidas por un motor eléctrico. En los años 20 del siglo pasado, debido al rápido crecimiento de la población, la capacidad de la instalación para evacuar las aguas sucias de Bilbao se había quedado pequeña y los vertidos a la ría, lamentablemente, volvieron a convertirse en habituales. Después de la Guerra Civil, la obra de Uhagón quedó obsoleta. El túnel se utilizó también más tarde como depósito de agua para el riego del campo de golf de la Galea y desde hace unos años se utiliza en una buena parte para dar servicio al saneamiento del municipio de Guecho. En 1987 se convocó un concurso de ideas para la realización de un museo del agua en las instalaciones de la estación de bombeo, que recogiese tanto la historia de Bilbao sobre este tema como sus planes futuros. La idea finalmente no prosperó. La estación de bombeo de Lorrieta entró en un estado de abandono y fue expoliada en su mayor parte de su interesante maquinaria entre 1994 y 1996. La construcción del ferrocarril metropolitano también afectó a una buena parte del depósito regulador, que quedó destruido, y la torre piezométrica también fue demolida. Tras finalizar las obras del metro, se procedió a reconstruir la cubierta del edificio, que se encontraba en malas condiciones. En 2015, y tras 3 años de trabajo científico y de reconstrucción, se recuperó la maquinaria perdida de la Casa de Máquinas y Bombas, esa era su denominación original, que hoy puede contemplarse en su interior. El proyecto de reconstrucción fue realizado por el ingeniero Eduardo Morán y las obras fueron dirigidas por el también ingeniero José María Izaga, bajo la coordinación de Joaquín Cárcamo. Respecto a los malacates, en la actualidad 2 de ellos se encuentran en buen estado de conservación, pero los otros 3 presentan un gran deterioro, invadidos incluso por la vegetación. El plan de saneamiento de Uhagón fue, por su envergadura, comparable, salvando las lógicas distancias temporales y de ámbito, al actual plan de saneamiento integral de la ría y posee un alto valor histórico y patrimonial. En julio de 1994 fue incoado a su favor un expediente de declaración de bien cultural calificado por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, gracias a la gestión de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, fundamentalmente, y de otras entidades y particulares que reclamaban dicha calificación. Y hace unos meses dicho expediente ha culminado con un decreto por el que se declara como bien cultural de protección especial con la categoría de conjunto monumental la antigua red de saneamiento de Bilbao, sita en Bilbao y Guecho. Con este decreto se reconoce definitivamente el interés cultural de esta instalación, incluyendo la práctica totalidad de los elementos construidos y las medidas de protección y conservación que deberán llevarse a cabo a partir de ahora. Sin duda, una buena noticia. Hoy, 120 años después de la puesta en marcha de esta red de saneamiento, de esta importante instalación para la ciudad de Bilbao, nos puede parecer una barbaridad que se vertiesen directamente las aguas sucias al mar. Pero claro, esto hay que contextualizarlo históricamente y reconocer que supuso un enorme avance, una gran mejora con respecto a la situación anterior que ya hemos comentado. Y a partir de aquí, los conceptos higienistas tomaron un gran protagonismo en el diseño y en la construcción de nuestras ciudades. Y luego vino ya una nueva historia que, bueno, probablemente algún día os contaremos también aquí. ¿Tenéis tarea para estos días? Yo os voy a proponer una. Que os deis un paseo por Guecho y que intentéis descubrir los 5 malacates de los que hemos hablado en el vídeo.
Bueno, espero que os haya resultado de interés este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos pronto. Venga, a hacer la ruta de los Malacates, ¿a qué estáis esperando?